Hola a todos, tenemos hoy una nueva neuroconversación, esta vez con mi amigo el doctor Eduardo Gutiérrez. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Pues un placer volver a verte y volver a compartir tiempo, ¿no? De Igual, conversación, ¿no? igualmente, igualmente. Porque nos conocimos aquí en el máster, ¿no? Cuando comenzó el máster hace unos años, que yo estaba buscando pues, un profesional que nos hablara de electromiografía y qué mejor que tú. También vino tu hijo, el primer año, que también estuvo muy interesante su colaboración y después viniste tú un par de años, que además aprovechabas también para visitar la tierra de Murcia, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Tengo una hermana que vive allí, sí, así que sí. aprovechará para verla, sí, sí. Y quería, pues eso, que nos comentaras un poco, pues, pues, de tu recorrido profesional, que ahora nos contarás, pues, cómo empezó y cómo has hecho ese camino por dedicarte a la neurología y concretamente a este ámbito que tanto te ha apasionado, que es la electromiografía, bueno, todo lo que nos quieras contar de tus inicios, ¿no? Al principio. Bueno, pues la cosa no tiene mucho misterio. Yo soy hijo de médico, mi padre era pediatra y yo siempre he querido ser pediatra. Pero cuando estaba estudiando medicina me enamoré de la neurología. Entonces decidí dedicarme a la neurología. Hice la residencia en lo que entonces era la Clínica Puerta de Hierro, Ujú. hoy Hospital Universitario Puerta de Hierro, y posteriormente terminé la residencia de forma casi inmediata, entré a, a formar parte del equipo del 12 de octubre, del Hospital Ujú, 12 de octubre. Eh, Allí estaba entonces de jefe el doctor Portera, que era ujú, un hombre con una formación francesa y americana sobre todo. Y como el servicio era razonablemente grande, decidió que había que subespecializarse, vamos a decir así. Entonces decidió que dos personas se iban a dedicar a la electroencefalografía ujú, y se hacían cargo de la consulta de epilepsia. ujú, Entonces, a otras dos personas, a Juan Trueba y a mí, nos invitaron a que nos hiciéramos cargo de la electromiografía y de las enfermedades neuromusculares. En ese sentido, éramos unos pioneros ujú, porque no había neurólogos que hicieran electromiografía. La electromiografía estaba en manos de algún rehabilitador y fundamentalmente de neurofisiólogos clínicos. Entonces era una especie de intromisión en el terreno laboral de otros especialistas. Y tampoco había nadie, sí, sí, incluso se suscitó alguna controversia una rencilla. que hacía un neurólogo con una máquina de electromiografía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en lo que sí fuimos pioneros con el doctor Trueba fue en dedicarnos a las enfermedades neuromusculares. Hasta entonces nadie se había dedicado específicamente a eso. Ujú, Entonces lo hicimos de tal manera que la consulta de 12 de octubre de enfermedades neuromusculares se convirtió en un centro de atracción para pacientes complejos. ujú. Cuando había algún paciente difícil o raro o complicado Sí, de algún sitio, pues nos lo enviaban. Eso nos proporcionó una enorme experiencia de enfermedades neuromusculares. Simultáneamente, muchos servicios de neurología decidieron enviar al 12 de octubre a sus residentes para que aprendieran algo de enfermedades neuromusculares y aprendieran algo de electromiografía. Y yo creo que es de las cosas que más orgulloso me siento, es de haber formado pues, prácticamente a 200 neurólogos ujú, en enfermedades neuromusculares. sí, sí. Muchos de ellos han hecho una carrera en enfermedades neuromusculares, algunos en enfermedades neuromusculares y otros en otras partes de la neurología. Pero me siento muy orgulloso de ese trabajo. Además, en el 12 de octubre teníamos dos enormes ventajas que no había en otros hospitales. Teníamos un servicio de anatomía patológica, un servicio de neuropatología, Ujú, donde estaba José Ramón Ricoy, que era un neuropatólogo excelente, y Ana Cabello. ujú, Entonces, entre los dos hacían el músculo y el nervio,
la histología y la patología del músculo y nervio, con lo cual teníamos un apoyo, un sostén estupendo para los diagnósticos. Y además, se creó por aquel entonces un laboratorio de bioquímica de músculo, Ujú. donde hacían estudios de cadena respiratoria y, bueno, eso fue también otra pata Sí, que sí. sustentaba el banco donde podíamos trabajar. Así que nosotros hacíamos la electromiografía, hacíamos la clínica y teníamos el apoyo de estudios bioquímicos y estudios histopatológicos. Ujú. Con eso, pues, Sí, eso nos dio, tanto al doctor Trueba como a mí, una gran experiencia en estas enfermedades. Y bueno, pues sí, la sí, verdad es sí. que no hay ningún tema que sea pequeño. Y bueno, pues cuando te dedicas a algo y profundizas, pues vas aprendiendo. La patología neuromuscular ha cambiado de una forma bestial Ujú. en poco tiempo. Los avances genéticos, los avances en inmunología, pues, han obligado a los que nos hemos dedicado a esto a reciclarnos. Y al principio yo leía artículos y es que no sabía de qué estaban haciendo, de qué estaban hablando, perdón. Sí, 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 sí. Había que, había que decir, ¿y qué es esto de un exón? Porque claro, yo había estudiado bioquímica y había estudiado genética en primero de medicina y no se sabía nada. Claro. Apenas se sabía que había unos cuantos cromosomas por ahí y la cosa había avanzado tanto que tuve que hacer algún curso para aprender genética. Y Sí, sí. poco más podemos decir de la inmunología, que se ha convertido en Sí, otra, otra parte de la clínica, digamos, de los estudios en enfermedades neuromusculares. Bueno, sí, sí, sí. así ha resultado y así estaba hasta que me he jubilado. Y cuando me he jubilado, pues ya eh, he dejado de participar en el hospital, Sí, como es lógico. sí, sí. Y yo te comenté un día que por aquel entonces, estoy hablando de 2012, Ujú. la Sociedad Española de Neurología decidió que había que tener un libro sobre enfermedades neuromusculares. Donde Y había me lo conocimiento. encargaron a mí porque tenía experiencia y además tenía tiempo libre porque me había jubilado. Claro. Eso fue una cosa muy, muy interesante, me llevó 2 años y medio aproximadamente, pero estoy muy satisfecho del resultado. El libro se imprimió, se editó, se imprimió, luego hubo que hacer una reimpresión, una tercera reimpresión. Bueno, fue un éxito. Ahora mismo está agotado, un manual de enfermedades neuromusculares. Sí, sí. Y yo estoy satisfecho de ese trabajo. Y además que no ha sido el único manual, porque yo tengo aquí en mis manos este que me regalaste y me dedicaste cuando viniste Ah, a la bueno, sí, clínica, que, sí, que también es un libro de referencia, ¿no? Dentro pues de la sí. bibliografía, Yo ¿no? creo que es el primer libro de electrografía que había en español. Sí, sí, sí. Acaba de salir la tercera edición, esa es la segunda. Sí, sí, sí. Y eso tiene su origen en unos cursos de electrografía que hacíamos con Julio Pardo, con Lola Jiménez y Manolo Romero, Ujú, pues un gallego, bueno, Lola Jiménez es madrileña, pero trabaja en Sevilla, y Manolo Romero trabaja en Málaga, ujú. que se ha dedicado también a la electrografía neuromuscular. Y empezamos a hacer todos los años unos cursos de iniciación, vamos a decir así, a la Sí. electromiografía para neurólogos jóvenes. Ujú. Hemos hecho ya 22 cursos Genial. y en 2020 no hemos podido hacerlo por la pandemia y en abril hacemos el número 23. Ujú. Este año lo vamos a hacer telemático, Ujú. online, que dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Y mm, eh, la verdad es que era un curso que tenía mucha aceptación. De hecho, de estos 22 cursos que hemos hecho ya, en 3 ocasiones nos han dado el premio al mejor curso docente del año Ujú. por parte de la Sociedad Española de Neurología, o sea que no Sí, está mal. sí, 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 sí. Y de ese curso nació el manual de electromiografía clínica que hicimos en la primera edición, no sé si fue en el 2008 Ujú. o en el año 2000, no me acuerdo ya. Ese ejemplar que me has enseñado, ese es la segunda La edición. segunda edición, sí. Sí, sí, Y sí. acaba de salir la tercera edición, que también nos ha llevado mucho tiempo. Yo he trabajado bastante como editor, corrigiendo y Ujú. afinando cosas, y que tiene además como novedad eh, vídeos incorporados. Ujú. Es decir, que al final de cada capítulo
hay unos códigos QR, Sí, esas sí, cosas mágicas que tiene la informática, sí, 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 la verdad que y está, es un buen invento. sí, sí, los pones con el móvil y tienes un ejemplo de lo que se ha tratado en el capítulo, o varios ejemplos. Sí, 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 Acaba de salir, ¿eh? Y sí, bueno, sí, ha salido en enero, así que todavía está caliente. sí, 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 sí. Y bueno, pues Sí, que eso siempre también. has compatibilizado tu labor asistencial con la docencia, porque es una cosa que también te apasiona, como se puede ver, ¿no? Tantos cursos y tantas ganas de formar a profesionales, ¿no? Es algo que siempre has buscado también, ¿no? Pues sí, sí, la verdad es que me ha gustado. Parece que no se me ha dado mal por lo que me dicen los amigos, no sé lo que dirán los Doy fe, enemigos. doy fe, doy fe, doy fe también de eso. Y bueno, pues también he dado charlas sobre otros asuntos. Por ejemplo, he dado charlas sobre el lenguaje correcto, el lenguaje médico correcto. Y que eres un Eh, enamorado también del hablar bien, eso, y escribir bien. Sí, es sí, que es muy importante, es que es muy importante escribir bien. sí, Al hablar podemos permitirnos muchas licencias, sí. pero para escribir no. Y para escribir tenemos que ser muy exactos con lo que queremos decir. Y en el lenguaje científico, ni te cuento, mucho más preciso. Escribí un artículo en la revista de neurología sobre el lenguaje médico correcto. Ujú. También escribí un artículo sobre propedéutica médica en neurología, que me parecía que era interesante. Y bueno, ahí también, aparte de los cursos de electromiografía de todos los años, Sí. pues algunas facultades de medicina o facultades, escuelas de fisioterapia me han invitado a dar charlas de neurología en el CEUDO y todos los años unas charlas, en la Universidad Camilo José Cela también doy alguna charla. Y los amigos me siguen invitando a dar alguna charlilla para residentes, pero en fin, Sí, sí, sí. y eso es lo que hago. Sí, sí, después, aunque te hayas, como dices tú, aunque te has jubilado, sigues haciendo cosas. Es decir, que Sí. ¿en qué estás ahora? Porque seguro que tienes algo entre manos. Pues mira, en el 2000 he hecho una página, no, página web, no se llama, un curso online de enfermedades neuromusculares. Ujú, Está fundamentalmente basado en el manual de enfermedades neuromusculares que se publicó. ujú, Y estoy ahora mismo terminando una web de electromiografía que ujú. me han encargado y Sí, sí, que estoy ahora mismo corrigiendo, porque se ha hecho en español, en francés y en inglés. sí, sí, Y sí. estoy ahora mismo corrigiendo el francés y el inglés. Y saldrá, pues no sé, se pondrá al alcance de la gente dentro de un par de meses, como mucho. Sí, sí, sí. Hay un laboratorio farmacéutico que está financiando eso y que lo ofrecerá a los medios que estén interesados. Así que no ando desocupado. No, no. Bueno, es verdad que a mí me pasa como a los ciclistas, ¿no? Que si se paran, se caen. Sí. Entonces, yo, yo siempre he trabajado un poco más que los demás, ya desde jovencito. Bueno, no sé si sabes que yo tengo una formación musical. Sí, Yo, sí, 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 mien- sí, sí. mientras estudiaba el bachiller, yo iba al conservatorio y cuando terminé el preuniversitario, el COU, Ujú, ese mismo año terminé la carrera superior de piano y la carrera superior de violín. Es ujú. decir, que durante el bachiller, aparte de los deberes de historia y de geometría, pues tenía que estudiar el piano y tenía que estudiar el violín. Sí, sí, Cuando terminé el COU, me fui a estudiar medicina a Pamplona. Entonces, yo soy de Bilbao y entonces no había allí facultad de medicina que en aquella época ujú, y mis padres me mandaron a Pamplona. Bueno, y allí pues estudié la carrera de medicina, pero un día vi que había unas oposiciones para tocar para violinistas para la orquesta de Pamplona. Entonces se llamaba Orquesta Santa Cecilia. Es ujú, la orquesta sinfónica más antigua de España. ujú. Luego se llamó Orquesta Pablo Sarasate y ahora se llama Orquesta Sinfónica de Navarra. Entonces me presenté, gané una plaza y durante toda la carrera, aparte de estudiar medicina, estuve tocando el violín en la orquesta. Y eso, pues también llevaba tiempo. Sí, sí, Eso me permitió mejorar
mi técnica de violín, conocer muchas cosas de orquesta que yo conocía poco Mm, y además me permitió ganar un poco de dinero. sí, sí, Y yo entonces era un estudiante rico, porque claro. aunque pagaban poco para un estudiante de medicina, pues eso, yo tenía 4 veces el dinero de bolsillo de cualquiera de mis compañeros. Era un potentado, digamos, ¿no? Sí, sí, Fíjate, cuando terminé la carrera, me vine a Madrid y entonces con el dinero que había ahorrado me compré un violín excelente. O sea ujú, que eh, sí, sí, fue sí. una cosa buena. Y bueno, luego llegué a Madrid y cuando estaba haciendo la residencia en Puerta de Hierro, pues me pareció que había que hacer algo más. Y entonces me puse a hacer una tesis doctoral y terminé la tesis doctoral justamente al final de la residencia. Es decir, que Sí, hacía muchas cosas, muchas cosas. sí, sí, sí. Mientras tanto, pues ya me casé, empecé a tener hijos, que tengo dos, uno de ellos neurólogo. Sí, 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 sí. Y, y bueno, cuando ya terminé la tesis y estaba ya en Madrid, y digo, ¿y ahora qué hago? Pues entonces me matriculé en el Conservatorio de Madrid Ujú. y luego en el de Murcia, precisamente, y hice la carrera de música de cámara. Madre mía. Sí, Así sí, que me gustaba mucho. Y además, pues puse una consultita privada porque no sabía qué hacer con el tiempo libre. O sea, así que he estado más ocupado que la mayoría de la gente. sí, sí. Cuando me he jubilado, pues, ¿y qué hago ahora? Bueno, pues afortunadamente, pues los manuales, los cursos, las clases, alguna charlilla, algún artículo, pues me han entretenido. La página web que estoy haciendo y el curso online de enfermedades neuromusculares, todo eso me ha entretenido, Sí, sí, pero me ha dejado tiempo para cultivar la música. sí, sí, A mí claro. me gusta mucho Es la tu música de pasión, cámara. ¿no? Es tu pasión también la Sí. música y además eh, que tenéis unos amigos que tocáis juntos, ¿no? De manera Pues regular, mira, ¿no? desde el año 72 nos reunimos todas las semanas, un grupo de amigos, para tocar juntos. Tocamos música de cámara, música clásica, se entiende, ¿no? Sí, Y todos los lunes en mi casa nos reunimos y tocamos 2 o 3 horas o 4 horas. De vez en cuando incluso preparamos un programa para hacer un conciertito público. sí, 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 Bueno, hombre, desde el 72 hasta aquí ha habido mucha gente que claro. se ha muerto del grupo, se han incorporado otros, ha habido gente que estaba aquí de paso, Sí, sí, sí. porque gente que venía, extranjeros que venían a trabajar a Madrid 1 año, 2 años, y entonces se incorporaban al grupo y luego cuando se marchaban, pues dejaban un buen recuerdo. Y eso ha sido Sí, una sí, buena actividad. Con la pandemia hemos tenido que suspender las reuniones claro, porque entre que estamos confinados o está limitado el número de personas que se reúnen, pues no podemos reunirnos como nos reuníamos 14, 15 personas todas las claro, semanas. claro. Pero en fin, y eso sí que lo echo de menos. Sí, sí, Pero sí. en fin, espero que esto pase pronto y podamos reanudar las reuniones. Sí, sí, sí. Y esa es mi vida. Sí, porque además que, claro, te ha enriquecido en lo personal y también, claro, siempre es el gusto por la música que te abre la mente a un mundo extraordinario. No te quepa duda. Me parece que era Nietzsche el que decía que sin la música la vida sería un error. Sí, Y otro filósofo, me parece que era griego, no sé si era, bueno, quien fuera, decía que la música es el alimento del alma. sí, 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 Eh, sí. y te puedo decir una cosa, mira, yo soy médico, hijo de médico, hermano de médico, Ujú, esposo de médico, padre de médico, ujú. tío de médicos, padrino de médicos. De tal manera que la medicina pues suponía una especie de limitación de la vida, no veías más que eso. Y la música, sin embargo, me ha dado la oportunidad de ver nuevos horizontes, de conocer gente que no tiene nada que ver con la medicina, que tienen otras cosas, pintores, literatos, eh, eh, embajadores, ingenieros, eh, Sí, sí, sí. economistas, empresarios. Es decir, eso me ha permitido enriquecer
mi punto de vista de lo que es la vida. Sí, sí, sí. Y es muy satisfactorio. Si no fuera por eso, estaríamos hablando todo el día de enfermos, de enfermedades, de Sí, diagnósticos, de tratamientos y de pronósticos médicos, que sí. es una pesadez, que es una Sí, sí. auténtica pesadez. Y Con es la cierto, música, ¿eh? pues Es claro, cierto, es cierto. Sí, te porque amplía además, los horizontes. Sí, sí, no te sí, quepa es la- verdad, porque además en una profesión, las profesiones sanitarias que son tan absorbentes, ¿no? Porque tú cuando hablas con cualquier persona y se entera por casualidad que eres médico, fisioterapeuta, ya, no es que me duele aquí, es que me duele allá, es que me pasa a mí esto, me pasa tal. No, no, es que ahora no estoy en activo, estoy en modo fuera del trabajo. Sí, sí, y es verdad que es así, ¿no? Que al final vas como encasillado, ¿no? Como encasillado en esas temáticas siempre, ¿no? Y es verdad que Sí. te abre la mente, ¿no? El poder entrar en contacto con gente que no necesariamente es de tu ámbito profesional, está clarísimo. Sí, sí. Luego, eh, yo formo parte de dos sociedades internacionales de músicos amateurs. Ujú, Y estas sociedades, pues, vamos a decir que editan, o algunas organizan reuniones de 10 días, por ejemplo, para músicos aficionados en Francia o en otros sitios. Tú te vas allí, te juntas con otros 50, 60 o 70 músicos amateurs, se ujú. hacen grupos, estás todo el día tocando con unos y con otros. Es decir, cambias de parteners, no de los de todos los lunes de mi casa. Sí, sí, sí. Y además estas asociaciones editan, digamos, una especie de guía telefónica de los socios. De Ujú, tal manera que aparezco yo ujú. y bajo mi nombre aparece qué es lo que toco. Ajá, Toco el violín, toco el piano, toco la viola. Dice el nivel con el que toco, qué días hago música en mi casa, mi ajá, teléfono, mi correo electrónico, los idiomas que hablo, ujú. incluso los instrumentos de los que dispongo para prestar. Porque, por ejemplo, la gente no viaja con un violonchelo, porque Claro, si claro, viene, claro. cuando coges un billete de avión, tienes que sacar un billete de avión para el chelo. Sí, sí, Entonces se sí, pone sí, muy caro. Y los chelistas no viajan con su instrumento, entonces yo tengo un violonchelo para prestar alguno. sí, sí, Y sí. eso ha hecho, no solamente que cuando yo me iba a un congreso a Múnich, por ejemplo, Ujú, pues contactaba previamente con alguno de los que aparecían en Múnich y ujú. hacíamos una, una tarde-noche de música de cámara en su casa, te recibían, te abrían las puertas, ¿no? Sí, 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 sí. Sino que también he recibido visitas de mucha gente. Un ingeniero sueco que venía, era el responsable de los sistemas de seguridad de la Terminal 4 de Barajas, Ujú. y entonces venía aquí, pues me escribió, y pues, fui a buscar el hotel, vino a casa, estuvimos tocando, luego llegó al hotel, y lo pasó muy bien. Sí, sí, Y sí. otra gente, fuimos una vez a un profesor de literatura española de una universidad americana que tenía un año sabático Ujú. y se había venido a Madrid para estudiar las mujeres en la vida, no sé si de Quevedo, alguno ya no me Sí, acuerdo, sí, sí, sí. de un clásico. Ujú. Y entonces él iba martes, miércoles y jueves a la Biblioteca Nacional, los fines de semana se iba con su coche a conocer España Ujú. y los lunes venía a mi casa a tocar. Él tocaba el oboe Ujú. muy bien y bueno, pues no es frecuente, no es fácil tener un oboísta de Sí, calidad. Y además era un hombre muy simpático y muy culto y hablaba muy bien español, además, que sí, daba sí. gusto. Es decir, de estas cosas, pues hemos tenido en el grupo nuestro, pues a lo mejor 30 o 40 personas que han contactado y que han estado una noche o un mes o algunos 3 o 4 años, algún embajador extranjero que ha venido y que pues, durante los 4 años que ha estado destinado en Madrid, pues Sí, sí, venía a tocar o su esposa venía a tocar. sí, Es sí, decir, sí, ha sí. sido cosa, eso, yo te digo, la música ha sido una cosa muy, muy interesante, muy importante. Sí, 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 es fantástico. Sí, pues nosotros, uno de mis hermanos también ha estudiado en el conservatorio, toca la viola da gamba y, Hombre,
y la verdad que es un enamorado también de la música y la verdad que es un gusto, es un gusto. Además que, como dice, siempre nos dice mi madre, dice, nosotros hemos nacido con la música puesta, siempre, aunque fuera en la radio, y el oído ha estado educado desde pequeño. Pues bien, eso me pasa a mí. Sí, Nosotros somos 7 hermanos. Mi padre era médico, mi madre era maestra, maestra nacional, que decían entonces, pero los dos tocaban el piano. sí, sí, De sí. hecho, se conocieron a través del piano Ujú. y empezaron a tocar el piano a 4 manos. Se Qué ve que se rozaron alguna vez y se tuvieron que casar. Estoy hablando, del año 1937, cuando se casaron, ¿no? Sí, Entonces, sí, todos los hijos de mis padres, los 7, pues lo mismo que aprendíamos a leer y a escribir, pues teníamos que aprender solfeo y música. claro, claro. De hecho, salvo el mayor y el pequeño, el pequeño era un inútil para la música, era absolutamente nefasto. Ni sabía cantar, ni sabía llevar el ritmo. Cuando fue a la mili, no lo dejaban desfilar porque no era capaz de marcar el paso, porque te hagas una idea. O sea, un auténtico amúsico. Bueno, y todos los demás hemos ido al conservatorio, hemos estudiado y todos tocamos. Una hermana mía ha sido profesora de piano en el Conservatorio de Murcia. Fíjate. Para que te hagas una idea. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Y, y la música ha formado parte de nuestras vidas desde pequeñitos. Yo con 6 años ya empecé a ir a los conciertos. Sí, sí, O sí. sea que sí, la música ha sido un alimento importante de mi espíritu. Sí, sí, sí. Además, sí que hay alguna obra por ahí, algún libro escrito sobre el cerebro y la música y cómo influye. Quizá eso pueda ser un proyecto nuevo para ti. Pues no estoy en condiciones de escribir nada de eso, pero sí, hay, ha habido algunos cursos de doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares y hay un máster de musicoterapia en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Medicina, Ujú, y todos los años me invitan a dar una charla sobre las relaciones entre el cerebro y la música. ujú. Es bastante interesante. Sí, sí, sí. Y sí, bueno, se conoce muy poco, pero cada día se conoce más. Incluso alguna charla en cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en los cursos de verano del Escorial, Sí, sí, pues me han sí. invitado a hablar sobre la influencia del estado de ánimo de los compositores en sus partituras, en lo que componen. Eh, La música y el cerebro tienen una relación muy importante y hay montones de aspectos de esta relación. Sí, sí. Desde cómo procesa el cerebro la música, porque por una parte eh, mm, procesa la melodía, por otra parte la armonía, por otra parte el ritmo, por otra parte si es una canción, la letra de la canción, luego cómo influye la música en las emociones Ujú. del oyente. Hay música que hace llorar, y música, bueno, una marcha fúnebre es una marcha triste y una marcha militar no tiene nada que ver con una marcha fúnebre, Claro. aunque sean los dos marchas, ¿no? Es decir, ¿por qué una música influye de una manera? ¿Por qué hay música agradable y desagradable? Es decir, aparte de eso, hay enfermedades de músicos específicas, Sí, enfermedades específicas de músicos. O hay la epilepsia musicogénica, parece que epilépticos que se desencadenan al oír una determinada música, ujú, o auras musicales en ataques epilépticos, ujú. o podemos hablar también del concepto de oído absoluto. La gente que oye una nota ya sabe qué nota es exactamente. Bueno, ¿por qué unas personas tienen oído absoluto y otros no? ¿Por qué hay gente que tiene facilidad para la música y otras personas no? Es que Sí, la sí. capacidad la facilidad para la música es una cuestión hereditaria No. que hay que fomentar. Es decir, hay montones de aspectos de la música y el cerebro que son interesantísimos Ujú. y que, bueno, se están estudiando en grandes centros de todo el mundo y que son mm, muy interesantes de conocer. Yo no sé más que un Sí, sí. poquitín nada más. Pero vamos, hay por ahí grandes expertos, sí. Sí, 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 la verdad que es un tema muy que además que claro, aporta no solamente a los aficionados, a los músicos, sino también a los docentes que enseñan música.
que hay veces Claro, que se pierde un poco el darse cuenta de lo que está sucediendo dentro de nuestro cerebro, del encéfalo, etcétera, ¿no? Que es sí. algo que es importante, como darlo a conocer también, ¿no? Mira, cuando mencionas esto, hay una tesis doctoral que codirigimos eh, con una amiga de un profesor de violín que demostró, en resumen, demostró que se puede enseñar a tocar el violín a partir de los 6 años. Ujú, Legalmente los conservatorios no pueden, no admiten a alumnos de menos de 8 años. ujú, Pues este chico, con niños y niñas de 6 a 8 años, en 2 años aprendían lo mismo que lo que aprenden en el conservatorio de 8 a 10 años. Pero no solamente eso, sino que los alumnos que estudiaban violín con él sacaban mejores calificaciones en el colegio en otras asignaturas que no tienen nada que ver con la música. Y además, años después, todos estos chicos seguían ujú. tocando el violín. Sí, sí. La, la música como facilitadora del aprendizaje es Ujú, algo que se conoce desde hace mucho y que es importantísimo. Si yo fuera ministro de Educación, mm, pondría a estudiar música a los niños desde los 3 o 4 años mm. porque se ha demostrado que eso eh, hace madurar el cerebro y se aprenden muchas cosas Sí, sí. más fácilmente los que se dedican a estudiar música que los que no estudian música. Quizá por eso los políticos no la ponen, ¿no? En fin, Porque lo saben, entonces por eso no la quieren poner. Ponen una hora suelta ahí, a tocar la flauta. todo esto empezó por lo que se conoce como el efecto Mozart. Ujú, Eh, sí, Rauscher, no sé si era Science o Nature, publicó un artículo. Hicieron un experimento con alumnos que se iban a examinar, los dividieron en tres grupos. A unos les ponían una obra de Mozart antes del examen, a otros les ponían música moderna y a otros no les ponían nada. ujú, Se examinaron y el grupo que había escuchado a Mozart sacaba mejores notas en el examen que los otros dos. ujú, Al día siguiente cambiaron los grupos y al día siguiente volvieron a cambiar los grupos. Y siempre el grupo que había estado escuchando Mozart sacaba mejores calificaciones que los que habían escuchado música moderna, música rock o los que habían estado en silencio. sí, 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 Eso suscitó, este artículo tiene ya 25 o 30 años, suscitó el interés sobre la relación entre la música y el aprendizaje. sí, Y a eso se llamó efecto Mozart. Ha sido discutido, se ha tratado de repetir, pero vamos, lo que sí está muy claro, porque hay estudios que lo demuestran, es que dedicarse a estudiar música desde niño facilita el aprendizaje. ujú, Hay, hay una obra de Juan Sebastián Bach que se llama El clave bien temperado, que es un método que hizo Juan Sebastián Bach para aprender a tocar el piano, ¿no? ujú. Y hay un libro, no me acuerdo de los autores, que se llama El cerebro bien temperado, es Ajá, decir, cómo la música influye sí, sí, en el aprendizaje. sí, Es un sí, tema muy interesante. sí, 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 sí. La verdad que es un ámbito que es realmente apasionante y además unir, en tu caso, ¿no? Tu pasión por la neurología y con la pasión por la música, eso es fantástico. Sí. A veces digo que yo no soy amante de la música, que la música es mi amante, Es, pero en el peor sentido de la palabra. O sea, tú tienes un amante, le pones un apartamento, le regalas joyas, pieles, eh, que te cuesta mucho dinero, pero te da mucho placer a cambio. Pues eso es lo que me pasa a mí con la música, ¿no? Me cuesta mucho dinero, hay que comprar partituras, instrumentos, etcétera. Pero a cambio me da muchísimo placer. Ya te digo que la música es mi amante, sí, sí. sí, sí, Estoy sí. convencido de eso. Pues, pues nada, Eduardo, pues ha sido un verdadero placer mantener esta neuroconversación contigo y te emplazo a tener alguna más, porque son temas tan interesantes los que se pueden hablar contigo, que sería un placer volver a tenerte en una conversación de este tipo. Pues estoy a tu disposición, de verdad. Eh,
si esto puede ser interesante para algo, para alguien, pues Sí, sí, sí. estaría encantadísimo de participar y seguir con charlas de este tipo. Sí, 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 porque yo siempre digo que las personas, los estudiantes, porque siempre yo la costumbre de hablar también para los estudiantes a los que doy clase, necesitan de modelos de profesionales que se apasionan con lo que hacen, con lo que han hecho y lo que tienen entre manos. Porque me gusta siempre mostrar pues personas como tú, ¿no? Que viven con pasión cada cosa que tienen delante, sea en tu caso la neurología, la música o lo que estés haciendo en este momento, es algo Bueno, que me gusta mostrar, ¿no? hay gente que colecciona chapas de botellas de cerveza y son apasionados. Yo creo que cualquier tema puede ser interesante. Sí, sí, Hombre, la ventaja de la música, cuando se hace música de cámara, es que además se comparte. sí, Y uno de los verbos más bonitos que hay en español es el verbo compartir. sí, sí, Si tenemos algo, lo mejor que podemos hacer con ello es compartir. sí, Y la sí, música se presta muy fácilmente a esto. sí, sí. Quizás por eso también da más satisfacciones. Pues nada, pues muchas gracias por compartir tu tiempo y tus experiencias. Encantadísimo. Un fuerte abrazo. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Adiós. Hasta siempre.